Bien, entonces vamos a ver ahora dos ejercicios en los cuales vamos a, de alguna forma, aplicar el teorema a casos concretos, ¿no? En particular vamos a trabajar con el ejercicio 7, con el ejercicio 10, que de alguna forma los vamos a relacionar. Ahora vamos a ver. Bien, el ejercicio 7. El ejercicio 7 dice lo siguiente: tenemos que calcular, bueno, mediante las herramientas del curso, la distancia de un punto en plano. ¿Cómo lo vamos a ver esto en el formato del teorema de los multiplicadores de Lagrange? Bueno, queremos minimizar una función que es la función distancia, ¿sí? Distancia a un punto particular que le llamamos P, pero esa distancia no la queremos calcular en cualquier punto del espacio, sino solo en un plano. Entonces lo que vamos a hacer es restringir la función distancia al punto P a un plano y calcular extremos relativos ahí. Bien, para hacer eso, lo que vamos a hacer es considerar el plano como un conjunto de nivel, ¿no? Entonces, cuando la función la restringo al conjunto de nivel es un plano, ahí lo que voy a tener que hacer es, para hallar los candidatos a extremos relativos, simplemente usar las estrategias de multiplicadores de Lagrange, es decir, fijarse cuando el gradiente de la función distancia y el gradiente de la función que nos da el plano son colineales. Pero vamos a escribir un poco. Sea P un punto, 0, 0, 0, ¿sí? Es un punto del plano. Vamos a considerar, voy a poner F, ¿sí? Va a ser la distancia al punto x0 y 0. F de x y z es la distancia de x y z del punto x0 y 0, z0. ¿Sí? Que esto a su vez es la norma de la diferencia de esos puntos, ¿no? Es decir, esto es esto. x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado más z menos z0 al cuadrado. Y todo esto raíz cuadrada. ¿No? Esa es la función distancia del punto P. Por otro lado, tengo el plano pi de ecuación. Vamos a escribir así. Vamos a observar esto. AX más BI más CZ más D igual a 0. Bueno, acá ya tenemos revelado cómo va a ser la estructura de la función a considerar. Es decir, queremos ver el plano como un conjunto de nivel 0 de una función. Bueno, justamente la función G, lo voy a definir, va a ser lo que está a la izquierda de la igualdad. ¿Sí? Si definimos G de X y Z igual a esa expresión que está ahí arriba, ¿sí? Entonces el plano es justamente el conjunto nivel 0 de esta función. ¿Sí? Es decir, G nos da el valor 0 si solamente si X y Z están en el plano pi. Bueno, ¿qué es lo que queremos? O sea, ¿qué es lo que pide el ejercicio? Hallar la distancia mínima de este plano al punto P. Es decir, queremos minimizar la función f, voy a escribir acá. Queremos minimizar, con minimizar me refiero a hallar el punto en el cual sea el mínimo y el valor. Queremos minimizar f restricto a g a la menos 1 de 0. Es decir, la distancia, es decir, cómo se define la distancia, ¿no? Del punto P al plano. Bien, obviamente tienen otras herramientas para hacer esto. De hecho, puede ser un ejercicio de Gall. Es decir, no sé si recuerdan, pero lo que básicamente hacen en Gall es considerarse una recta que sea perpendicular al plano y que pase por el punto P. Entonces se consideran la intersección de esa recta con el plano. Ahí tienen un punto. Entonces la distancia entre el punto de esa intersección y el punto P va a ser la distancia del plano al punto. Sin embargo, ahora vamos a usar otra estrategia. Sí, que es la que estoy escribiendo acá.
Bueno, y ahí es donde entran los multiplicadores de Lagrange. Primero una observación, que es la sugerencia que nos da ahí. Es lo mismo minimizar la distancia que la distancia al cuadrado. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada, si quieren, definida en los positivos, preserva el orden. Es decir, si soy más grande que alguien, si A es más grande que B, entonces raíz de A es más grande que raíz de B. Entonces, hacerle raíz a la función distancia, o sea, hacerle raíz a la función distancia cuadrada, que me da la distancia, me preserva el orden. Por eso, la sugerencia o observación es equivalente a minimizar esta función que le voy a poner con un ñoqui arriba, un tilde, lo mismo de la función f, pero al cuadrado. Que es igual a f de x y z cuadrado. Esto es, acá, pues raíz de f tilde de x es igual a f de x y la raíz preserva orden. Es decir, si soy más grande que otro, si un numerito es más grande que otro numerito, si les hago raíz a los dos, se sigue preservando ese orden. Por lo tanto, se sigue preservando los máximos relativos y mínimos relativos y absolutos, obviamente. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque es mucho más fácil trabajar con esta expresión sin la raíz cuadrada que con la raíz cuadrada. Entonces ahora nos vamos a ocupar de minimizar la función f tilde. Y bueno, una vez que minimicemos esa, tenemos el punto donde sea el mínimo de la otra. No solo el punto, sino el valor también. Bueno, entonces, arrancando, ¿sí? Por el teorema de multiplicadores de Lagrange. Teorema de multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Buscamos x y z de tal forma que el gradiente de f en x y z y el gradiente de g en x y z, el conjunto de estos vectores sea LD, o dicho de otra forma, que sean colineales. ¿Sí? Donde además, ¿se acuerdan que teníamos que pedir que el gradiente de g no se anulara, ¿no? Y bueno, y que se cumpliera la condición g. Y g de x y z igual a 0. Esto recuerden que nos da un sistemita que tenemos que resolver. Y eso nos da los candidatos, ¿no? Pero antes de hallar los candidatos, fíjense que tiene que haber un mínimo, ¿sí? O sea, lo pueden argumentar de varias formas. Saben que existe un mínimo porque, de hecho, ya tienen mecanismos para hallarlos, como este que les comenté al principio. Pero piensen que tienen un punto y un plano, ¿sí? La función distancia del punto al plano nos da cada punto del plano, la f restricta a g-1 de 0, es una función positiva, ¿sí? Que está acotada inferiormente. Es decir, la distancia siempre es mayor o igual a 0, ¿no? Bueno, entonces, o sea, tiene una función real, que es la f, y está acotada inferiormente, y es continua. Bueno, entonces necesariamente tiene que tener un mínimo. Piensen en el dibujito. La función f restricta a g-1 de 0, ¿sí? Obviamente no está definida en un lugar de una dimensión, pero si quieren el dibujito es similar. Es una función que, si me alejo, ¿tá? Si me alejo la distancia va a tender a infinito. O sea, imagínense, tiene un plano por acá, punto P. Yo lo que digo es, necesariamente tiene que existir una distancia mínima. Acá está x y z. Yo digo, esta es la distancia del punto x y z al punto P, ¿no? Cuanto más me aleje del plano, la distancia va a ser más grande. Necesariamente tiene que haber un puntito, por lo menos un puntito,
donde esta distancia sea lo más chico posible. ¿Por qué? Porque si empiezan a enlistar todas las posibles distancias de x y z a p, moviéndome en el plano, ¿tá? Esas distancias siempre son positivas, ¿sí? Y entonces, como son siempre positivas, necesariamente tiene que tener una cota inferior, que por lo menos es 0. O sea, si p está en el plano debería ser 0. Pero tiene una cota inferior, entonces la mínima de las cotas inferiores va a ser la distancia mínima, ¿no? Entonces, si tiene una función positiva, siempre positiva y es continua, tiene que tener un mínimo, ¿no? O sea, haga lo que haga, ¿sí? Una función positiva continua siempre tiene que tener un mínimo. Una función positiva siempre pasa un mínimo. ¿Tá? Estoy siendo un poquito informal, pero o sea, acá está escondida la justificación de por qué esta función, la distancia del plano, necesariamente tiene que tener un mínimo. De hecho, cuando buscamos un candidato, va a haber un único candidato, como sabemos que tiene que existir un mínimo, tiene que ser ese. Obviamente, todo esto se puede justificar de una forma un poco más prolija, si quieren, con teorema de Weierstrass. No sé si recuerdan que ya hemos trabajado con este tipo de argumentos, cuando una función positiva en los infinitos, entre comillas, tiende a más infinito, por ejemplo, como es en este caso, tiene que tener un mínimo. Y que eso se demuestra con Weierstrass. Bien, pero siendo largo, ¿no? O sea, vamos a las cuentas. El gradiente de f, ¿sí? Recuerden que la función f es esa que está, perdón, de f tilde, es la distancia al cuadrado. Es x menos x al cuadrado, y menos y al cuadrado, etc. El gradiente, ¿sí? Se fijan, f ñoqui de acá arriba, es esto de acá. Según x me queda 2 por x menos x0. Según y me queda 2 por y menos y0. Y bueno, según z lo mismo. El gradiente de g, que g es la función que me daba la ecuación del plano, me queda el vector ABC. ¿Sí? Recuerden, g de x y z, de acá arriba, es ax más bi más z más b. Entonces me queda el gradiente ABC. Entonces lo que hacemos es formar un sistemita con los gradientes forzándolos a ser colineales con un factor lambda, es decir, que el gradiente de f sea lambda por el gradiente de g. Y que además se cumple la condición de estar en el plano, ¿no? Entonces el sistemita, nos armamos el siguiente sistema. Y acá. El primer sistema es que, o sea, es coordenada a coordenada de que el gradiente f sea un múltiplo del gradiente de g. Entonces me queda 2 por x menos x0 es igual a lambda por a. Y bueno, 2 por y menos y0 es igual a lambda por b. 2 por z menos z0 es igual a lambda por c. Y la condición de estar en el plano, que es esto. Ax más bi más cz más d es igual a 0. Ese es mi sistema. ¿Tá? Y de hecho es súper fácil de resolver porque casi que tenemos despejadas todas las variables. Acá las variables son x y z y lambda. Bueno, si lo reescribimos así ya casi que lo tenemos resuelto. Tenemos que, despejando la x, que x es igual a lambda por a más x0, ¿tá? Y todo esto sobre 2. Medio. Bueno, con i va a ser lo mismo. Lambda por b más i0 por medio. Y z va a ser igual a lambda por c más z0 por un medio. Y la otra ecuación la voy a dejar igual. Ahí fíjense, lo único que tengo que hacer ahora es para hallar quiénes son x y z, y bueno, el lambda.
en realidad vamos a hallar lambda primero, es sustituir estas expresiones en la ecuación de abajo. Entonces, sustituyendo me queda A por, vamos a sacar un medio de factor común, por lambda A más x0 más b por lambda b más y0 más c por lambda c más z0. Estoy sustituyendo la x, la y y la z. ¿No? Y esto me queda más d igual a 0 o igual a menos d si quieren. Igual a menos d. ¿No? Bueno, si quieren empezar a despejar esto, este menos es un medio, le voy a pasar el 2 para el otro lado. ¿No? Me queda menos 2d acá. ¿Sí? Y entonces, bueno, lo que voy a despejar acá es lambda. ¿Sí? Voy a sacar el lambda de factor común en algún momento y lo voy a despejar. Pero vamos en orden. Fíjense en todos los lugares que aparece lambda. Queda con a cuadrado, con b cuadrado y con c cuadrado. Queda a cuadrado, cuadrado, c cuadrado. Y lo que me queda después es ax0 más by0 más cz0. Vamos a escribirlo así. ¿Sí? Y esto es igual a menos 2d. Por lo tanto, lambda es despejarlo de acá, ¿no? Lambda es igual a menos ax0 menos by0 menos cz0 menos 2d sobre a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. ¿Tá? Y ya tenemos lambda. Una vez que tenemos lambda, tenemos x y z. Simplemente es sustituir acá estos lambdas por estos valores. Ahí tenemos el valor de lambda. Bueno, vamos a ver. Aquí acá abajo. Vamos a seguir acá mejor. Entonces, tenemos a el único candidato. ¿Sí? Que es el vector x y z, donde lambda acá es sustituir por esta expresión que aparece ahí. ¿Sí? ¿Sí? Eso, si quieren se los dejo, es simplemente sustituirlo. ¿No? Lo que me interesa ahora es calcular cuánto es el mínimo. ¿Sí? Luego, necesariamente, el mínimo se da en ese candidato. ¿No? Esto justamente porque tiene que haber un mínimo. Esto es justamente lo que les quería mostrar con el dibujito ese que fue bastante informal, en que necesariamente tiene que haber un punto del plano en el cual esta distancia sea mínima. ¿Sí? Simplemente porque estamos hablando de una función positiva, ¿tá? Que en los infinitos, ¿tá? Tiende a más infinito. ¿Tá? Es decir, sería una situación como el dibujo a la derecha. ¿Tá? De hecho, acá el dibujo va a ser suave, que dice como unas curvitas, pero va a ser suave el dibujo. Bueno, entonces en el candidato, que necesariamente el mínimo sea en ese candidato. Ahora, ¿cuánto es ese valor mínimo? Que es lo que queremos hallar, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale el mínimo de f? ¿Sí? Y lo que hacemos es evaluar f en el donde se da el mínimo. ¿Sí? Entonces, f. ¿No? O sea, llamamos al candidato, bueno, no lo vamos a poner nombre. ¿No? El candidato es, recuerden, x y z igual a lambda a más x0 un medio, etcétera, donde lambda es este bicho que está acá. F de lambda, o sea, vamos a ponerlo así.
un medio por... Vamos a hacerlo un poco más prolijos. Lambda A más x0 en primera entrada. Ese lambda ya sabemos quién es. Sobre 2. Lambda B más i0 sobre 2. Y lambda z más z0 sobre 2. Recuerden que f tilde lo que hacía era a la primera variable la dividía entre 2. Perdón, la primera variable le restaba x0, le elevaba al cuadrado, a la segunda variable le restaba y0 y le elevaba al cuadrado, a la tercera variable le restaba z0 y le elevaba al cuadrado. Igual ese 2 que me está molestando en realidad lo podemos sacar de arriba. Déjenme pensar. Tun. Capaz que lo despejé mal. Ah, sí. Acá hice un... Acá hay un despeje que está mal. Es lambda sobre 2. Ahí, este despeje está mal. Vamos a corregirlo. Acá me queda lambda sobre 2. Solo acá el otro no me queda sobre 2. ¿No? Así es como quedaría esto. Sí, simplemente el despeje este que hice medio rápido. Le erré eso. Acá paso el 2x. Acá me pasa 2x0 sumando. Y con el 2, el otro 2 se me tacha. Se me queda así la expresión. Y el lambda acá también hay que arreglarlo. A ver, esto me quedaría... Este menos 2 no me va a quedar. Me quedaría menos d. Menos de ahí. Y el sobre 2 va a aparecer solo en el lambda. ¿No? Entonces lambda sobre 2 es esto. O si quieren lambda es igual a 2 por esto. Y así. Bien. Con esa corrección, esto me queda así. Prolijo. Lambda sobre 2, lambda sobre 2, lambda sobre 2. Bueno, una vez que evalúo f, esto me queda... recuerden quién era f. Esto menos x0 al cuadrado más esto menos y0 al cuadrado más esto menos z0 al cuadrado. O sea, este x0 y este z0 se me van a morir. Entonces, la expresión de f va a quedar lambda cuadrado sobre 4 por a cuadrado más lambda cuadrado por b cuadrado sobre 4 más lambda cuadrado sobre 4 por c cuadrado. Y ahora hay que sustituir por quién es lambda, que es esa expresión que está allá arriba. Lambda sobre 2. Y si quieren lo saco como factor común ya. Esto me queda lambda cuadrado sobre 4. ¿Sí? O si quieren así, lambda sobre 2 al cuadrado por a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y lambda sobre 2 al cuadrado es esta expresión que está acá al cuadrado. Si se fijan, este que está ahí, ¿sí? Va a ser justamente el denominador que aparece ahí, por eso se me va a tachar uno de los cuadrados y me va a quedar lo siguiente. Cuando hago esto al cuadrado, es esta expresión que aparece ahí al cuadrado. Entonces me queda menos ax0 menos b y 0 menos c z0 menos d. Todo eso al cuadrado. Y abajo me queda a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, todo al cuadrado, multiplicado por esto. ¿Sí? Se me tacha este cuadrado con esto y por lo tanto el mínimo de f será, simplemente voy a tachar esos dos, o sea, tachar el cuadrado abajo. Me queda
Si le pongo el menos o le saco el menos, como está al cuadrado, me va a dar lo mismo. Ahí esto lo voy a hacer simplemente por comodidad. Me queda ax0 más by0 más z0 más d al cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Bien, entonces recuerden que el mínimo de f con el tilde era la distancia al cuadrado. Entonces el mínimo de f la función f es la raíz cuadrada de eso. ¿Sí? Recuerden que f tilde era el cuadrado de f. Y bueno, cuando sale la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, lo que me hace el valor absoluto. Entonces, la parte de arriba me va a quedar el valor absoluto de ax0 más by0 más cz0 más d. Y abajo me va a quedar la norma del vector ABC. Es decir, esto. Cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Es decir, esto es lo que llamamos distancia del punto P en plano pi. Que es igual al mínimo de f restricto a g a la menos 1 de 0. Mínimo de la función distancia restricto al plano. ¿Sí? Que esto es lo que pedía el ejercicio. ¿No? En realidad la formulita del ejercicio no las daba, es esta que está acá. Y nos pedía que llegáramos a esa fórmula. Bien. Entonces, lo hicimos medio lento, pero en realidad las cuentas son bastante fáciles. Es una forma, si quieren, rápida de hallar la ecuación que nos da la distancia de un punto a un plano. Si se fijan, esto lo podemos ver en otras dimensiones. Si se fijan, piensen que tiene más dimensiones y acá tienen x más b más z más otra letra por w más d, se agrega una dimensión. Y el argumento sirve exactamente igual porque el despeje nos queda lo mismo. A lo que voy es que no hay nada especial en R3 en todo lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Es decir, si empiezan a agregar o sacar variables, van a tener de nuevo distancias mínimas de un punto a un hiperplano. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Las cuentas son iguales, pero con más comas. O sea, el gradiente en vez de tener 3 lugares va a tener 4, 5, 6, etc. Y las cuentas acá son exactamente las mismas. Acá terminaría el ejercicio 7. Ahí lo quería hablar medio rapidito, es cómo usar el ejercicio 7 para el 10. Lo vamos a dejar por acá. Ahí termina el ejercicio 7. Ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio 10 usando el ejercicio 7. Pero primero vamos a pensar qué es lo que nos pide el ejercicio 10. ¿Sí? Dice calcular distancia. ¿Sí? O la mínima distancia, que se da por entendido que es esto, distancia de la elipse. X al cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1 a la recta x más y menos 4 igual a 0. Tenemos una elipse y una recta. ¿Sí? Queremos calcular cuál es la distancia. O sea, este dibujo ya lo borramos, pero se imaginen que tienen algo así. Quieren calcular la distancia mínima de esto a esto. Es decir, en este caso sería algo así la distancia. Bien, si se fijan, acá hay como, parece como un problema o es algo distinto al ejercicio anterior, porque si bien lo que queremos minimizar es la distancia, tenemos como dos restricciones. ¿Sí? Tenemos la restricción del punto P, en el caso de arriba, y la restricción del punto X y Z. Antes solo restringimos dónde vivía el punto X y Z, el P era cualquiera. Ahora el P no es cualquiera. El P es, por ejemplo, un punto de la elipse. ¿No? Sería como el P. Este sería como el X y Z. ¿No? Entonces hay que, de alguna forma, ver bien qué es lo que queremos minimizar. O llevar un formato similar al de multiplicadores de Lagrange. Es decir, una función definida a priori en todos lados, ¿sí?
que la restrinjo a vivir en un conjunto nivel. Entonces lo primero que me puedo preguntar es, ¿cuál es la función que quiero minimizar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la función que quiero minimizar y restricta a dónde? Esas son las preguntas que me toca hacer. ¿Restricta a qué conjunto? ¿O a cuál conjunto? ¿Sí? Bien, acá hay dos caminos posibles. ¿Sí? Un camino posible es restringir la función distancia a la elipse a la recta. Y la otra es restringir la función distancia a la recta a la elipse. ¿Sí? La gracia es que una de esas ya la tenemos regaladas, o sea, por el ejercicio 7, ahí es donde voy. El ejercicio 7, como le dije, también me da ecuaciones para la distancia de un punto a una recta. Siempre estoy en R2. O sea, es como bajar una dimensión al ejemplo de arriba. Entonces lo que voy a hacer es, este es un camino, minimizar la función distancia a la recta restricta a los puntos de la elipse. Este es un camino. El otro camino es al revés. ¿Sí? Minimizar la función distancia a la elipse restricta a los puntos de la recta. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Sí, es que me considero f de x y z, ¿sí? O sea, me fijo un punto P cualquiera, ¿sí? Y me fijo la distancia a la recta. F de x y z es igual a distancia de x y z a la recta. Esta función está definida en todo el espacio. Y esta es la que quiero restringir, ¿sí? A los puntos de elipse. ¿Sí? La gracia es que esta de acá ya la tenemos x y z, no, perdón, x y. Sí. Vamos a borrar esto. Pero a lo que voy es que, se fijan, es distinto al caso de arriba, porque tenemos que hacer un paso antes, que es hallar esta fórmula. Sin embargo, ya la tenemos. ¿Sí? Por el ejercicio de arriba, o sea, análogamente, las cuentas son exactamente iguales al ejercicio 7. ¿Sí? La distancia de un punto x y z a la recta, perdón, punto x y a la recta de ecuación ax más bi más d igual a 0, se fijan, está en el mismo formato, ¿sí? Está dada por, y que lo voy a escribir, f de x y es exactamente lo que calculamos recién, eso de ahí arriba, pero sacándonos la z y la c, es decir, a por x0, en este caso, x0 es nuestro x, ¿sí? Lo voy a dejar ahí. A por x más bi, valor absoluto, más d, sobre la norma de a cuadrado más b cuadrado. De nuevo vamos a hacer lo mismo, para sacarnos el valor absoluto y la raíz cuadrada es elevar todo al cuadrado, ¿no? Es equivalente a minimizar esta otra función. Es elevar esto al cuadrado. Esto me quedaría ax más bi más d al cuadrado, y abajo me queda cuadrado al cuadrado.
El argumento es exactamente lo mismo. Hacerle raíz al f tilde me preserva el orden que hallé con el estudio de f tilde. Y la raíz de f tilde es justamente f. Bien. Entonces, esta función lo que me da, como dijimos, es la distancia de un punto arbitrario a la recta. Ahora ese punto arbitrario no quiero que sea arbitrario, lo que quiero hacer es restringirlo, o sea, restringir el dominio de esta f a la elipse. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es hallar mínimo de f tilde, que si haya el de f tilde, haya el de f, restricto a la elipse. La elipse la voy a ver como conjunto nivel. ¿Quién va a ser la g? Es la que me da la elipse. XY, la elipse esta, es x cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1. O sea, la elipse, para que sea la primera imagen del 0, es pasar el menos 1 restante. Es x al cuadrado sobre 4 más y cuadrado menos 1. Esto me da 0 si solamente si estoy en la elipse de la letra. Bueno, entonces ya tengo las herramientas necesarias para hacer el estudio, ¿sí? La función que quiero minimizar, o sea, lo difícil del ejercicio es darse cuenta quién es la función que quiero minimizar y restricta a dónde. Una vez que tengo esto es mecánico. ¿Sí? Tengo mi función f, que es la f tilde, mi función g, que es la que me da el conjunto nivel, quiero minimizar f tilde restricto al conjunto nivel de g. Y bueno, ahí multiplicarás Lagrange. ¿Sí? Entonces, los candidatos, que van a ser uno solo de nuevo, los candidatos cumplirán esta ecuación. O sea, el gradiente de f tilde es igual a lambda por el gradiente de g, evaluado en el punto x y z, ¿no? Y por otro lado se cumple g, de x y z igual a 0. El sistemita de la parte de arriba son 3 sistemitas, ¿no? Está esto en realidad es simplemente la cuenta. Se le dejo a ustedes el gradiente de g, por las dudas. Lo repito acá. El gradiente de g es, perdón, x y c. Me queda x sobre 2 más 2y. Y el gradiente de f, ¿sí? Ese es el gradiente de f gnocchi, perdón, f tilde. Ese es el gradiente de esa función que está ahí. ¿Sí? Gradiente de esto que está acá arriba. Que dejo hacer la cuenta. No, es una bobada, ¿no? O sea, vamos a hacerlo ya porque es fácil. Si les queda para afuera, les sale 1 sobre el cuadrado más b cuadrado. Y acá les quedaría 2ax0, perdón, 2ax más 2bi. Si no, no, ahí no, hay que hacer una cuantita más. Bueno, se les dejo hacer a ustedes esto. Hay que hacer una cuantita con eso, antes que se nos acabe el tiempo. Está bien, y bueno, con esto se les dejo para que lo hagan ustedes. De acá sacan el candidato. Y hallamos mínimo. Y bueno, y con eso cierran el ejercicio. Que las soluciones después las subimos en el EVA, van a ser las soluciones numéricas, pero es simplemente resolver ese sistema. Y ahí van a terminar, evaluando, haya la distancia mínima. Bueno, vamos a cortar la grabación.